Ahora sí me escuchan, qué bueno. Muy buenos días, iglesia. ¿Cuántos le han dado la gloria, la honra, el honor y el poder al Espíritu Santo, el pastor de esta iglesia? Dele ese fuerte aplauso al único que se merece toda gloria, toda honra y todo honor. Fuerte ese aplauso que llegue hasta el primero, segundo y tercer cielo. Se recibe esta ofrenda de aplausos, Espíritu Santo de Dios. Tú eres el pastor de esta iglesia, bendito Dios. Gracias, Señor. Gracias, Padre Santo, por esta congregación. Tus hijos y tus hijas están aquí, Señor, expectantes. Amén. Muy bien, amados hermanos. Qué bendición estar empezando creo que ya primer domingo de septiembre, y empezamos este primer cuatrimestre del año y vamos a continuar con la palabra de Dios. Pero hoy día les voy a dejar a mi amada esposa que les va a compartir la enseñanza de hoy. Amén. ¿Cómo están? Amén. Estamos bendecidos, ¿sí? Porque tenemos un Padre que es bueno, prosperados porque Él es el que suple todas nuestras necesidades, ¿sí? Y en victoria porque Él es el que va delante de nosotros como poderoso gigante. Amén. Bueno, ¿y cuántos están con expectativas? Es necesario que usted tenga expectativa para que usted pueda recibir la palabra que viene de parte de Dios. Amén. Y yo quisiera que me acompañen en una oración para pedirle al Espíritu Santo que hoy confronte nuestras vidas, nuestros corazones y sobre todo nos dé entendimiento para poder recibir esta palabra que viene de parte de Dios. Amén. ¿Cuántos quieren acompañarme? Amén. Precioso Padre amado, te damos gracias, Señor. Hemos declarado que tú eres el Rey de gloria y que nosotros te damos toda gloria, toda adoración, bendito Dios. Entrónate, Espíritu Santo, en este lugar, bendito Rey. Y queremos pedirte, Señor, con nuestros corazones rendidos delante de ti, pedirte que seas tú trayendo revelación de tu palabra, Señor. El salmista decía, examina, oh Dios, mi corazón y pruébame para ver si en mí todavía hay pensamientos y caminos de perversidad. Hoy te pedimos que seas tú examinándonos, Señor, al Señor, conforme tu palabra, Señor. Oh precioso Dios, todo espíritu contrario, todo espíritu de orgullo, todo espíritu que se quiere enseñorear y que no quiere reconocer, Señor, que tú eres el Dios que le está hablando, hoy lo echamos fuera de este lugar, Señor, porque declaramos que donde está la presencia de Dios, Señor, donde está el Espíritu Santo, todo se desintegra, todo aquello que no viene de ti, Padre Celestial. Espíritu Santo, te pido que te pasees por todo este recinto en el nombre de Jesús. Y una vez más, Señor, te pido que me uses, Padre Celestial, como ese instrumento, bendito Dios. Yo me escondo detrás de ti para que seas tú glorificándote. Mira que te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos, si quiere darle un aplauso al Rey de Reyes. Amén. No se detenga. Vamos, iglesia, sé que lo pueden hacer mejor con todas sus fuerzas. Amén. Gloria a Dios, Señor. Gloria a ti. Amén. Amén. Gracias, Señor. Ahora sí le voy a pedir que tome usted su lugar. ¿Y cuántos saben que este mes de septiembre es el mes de la familia? ¿Sí? Este mes de septiembre es el mes de la familia. Si no me equivoco, el 11 de septiembre, si no me equivoco, es el mes de la familia, pero todo este mes es el mes de la familia. ¿Amén? Entonces, como iglesia, no podemos dejar de pasar esta oportunidad para hablarle de lo que es la familia y principalmente cómo se inicia una familia con un matrimonio. Si no hay un matrimonio, no hay familia, ¿cierto? Entonces, hoy vamos a hablar sobre lo que es el matrimonio, pero bueno, muchos puntos sobre el matrimonio, y esta enseñanza se titula Equipo Ganador. ¿Cómo se titula? Equipo ganador. Y miren lo que dice Eclesiastés 4:12
que es el fundamento de esta enseñanza. Y dice Eclesiastés 4:12, alguien que está solo puede ser atacado y vencido, pero si son dos, se ponen de espalda con espalda y vencen. Mejor todavía si son tres, porque una cuerda triple no se corta fácilmente. Amén. Qué tremenda palabra. No, entonces, Dios nos está queriendo enseñar que un matrimonio exitoso es un matrimonio en que ambas personas trabajan en equipo para lograr el propósito de Dios. Si tú eres una persona que está sola, siendo casada, entonces no vas a poder vencer cualquier obstáculo, circunstancia que aparezca en tu familia, en tu matrimonio. Pero dice que cuando los dos son dos, dice que van a poder vencer. Y más aún si son tres. ¿Y a quién se refiere con ese tres? Cuando Dios está en tu vida, cuando Dios está en tu matrimonio, cuando Él es el que gobierna tu matrimonio. Entonces, cuando tú has entendido que tu matrimonio, escuche bien, que tu matrimonio tiene propósito, no tiras la toalla fácilmente. Hay matrimonios que ni bien se presenta un problema, lo primero que hacen es patear el tablero y decir, me divorcio. Miren, la palabra divorcio y separación no debería de estar en un matrimonio cristiano si Dios está en medio de ello. Entonces tú no puedes tirar la toalla ante una adversidad, sino junto con tu cónyuge, tú haces un equipo para resistir al enemigo. Porque sí, existe un enemigo que quiere destruir familias. Sí existe un enemigo que quiere destruir matrimonios. Porque al destruir un matrimonio, gracias, porque al destruir un matrimonio está destruyendo toda una familia. Los hijos, los padres, los hermanos y todas las personas que rodean a ese matrimonio son destruidas. Son destruidas. Entonces, el matrimonio tiene un propósito. Diga usted propósito. Dios permite que encuentres a esa persona correcta para unir tu vida con un propósito. Hay mujeres que dicen, ay, pero llegaré a casarme, ya tengo 27 años, ya estoy vieja. 27 años y ya quieren ya casarse. Entonces dicen, yo no sé si me casaré, ¿dónde estará ese varón? Tú tranquila, les digo yo. Dios va a permitir que Él te encuentre. Que Él te encuentre. Dios, que es el mejor ajedrecista, va a permitir que ustedes, con ese hombre correcto que Dios tiene para ti, se encuentre contigo. Pero si tú eres una persona que en vez de estar desesperada buscando quién se case contigo, eres una persona que está a los pies de Jesús, escuchando siempre su voz, vas a poder saber cuándo llegó el hombre correcto a tu vida. Pero si tú estás afanada en casarte buscando a tu manera, puedes encontrar el hombre incorrecto. Entonces tú tienes que saber que Dios va a permitir que tú encuentres a esa persona para poderla unir tu vida a esa persona. ¿Para qué? Para que los dos cumplan un propósito. Y el propósito de Dios no es egoísta, es para ser usado en su reino. ¿Para qué Dios permite que tú encuentres a esa mujer, a ese varón? Porque hay un propósito en ese matrimonio, porque Dios quiere usarlo para su reino. Esto nosotros lo tuvimos muy claro con mi esposo. Porque cuando decidimos casarnos, ¿no? Entendimos que nuestro matrimonio tenía un propósito. No es que yo me caso para que esa persona me haga feliz. No, ese es un pensamiento egoísta. Tú te casas con ese hombre o con esa mujer que Dios ha permitido que le encuentres porque Dios tiene un propósito. Por eso es que tú te casas. Lo contrario sería un pensamiento egoísta, ¿no? Entonces, hay mujeres y hay hombres que quieren casarse para que los hagan feliz,
y hacer de su cónyuge una especie de esclavo o de esclava que haga todos sus caprichos. ¿Cuántos conocen personas así? ¿Sí? Quieren que el hombre esté ahí haciéndole todos los caprichos. Y se ponen como niñas. Ay, no. Ay, yo quiero esto. Ay, no. Y comienzan a manipular. Entonces, ese es un acto egoísta. Egoísta. Entonces, nosotros como cristianos entendemos que cuando Dios permite un matrimonio que se unan, porque hay un pacto, eso, el matrimonio es un pacto con Dios. Entonces, cuando tú haces un pacto con Dios para amar a esa persona, ante cualquier circunstancia y luchar hasta el final por ese matrimonio, entonces Dios dice, caramba, qué bien, están yendo por buen camino. ¿Amén? Un buen matrimonio trae sanidad a los hijos. Un buen matrimonio. Un matrimonio que está enfermo, más bien eso repercute en los hijos. Pero cuando un matrimonio está sano, entonces hay sanidad también para los hijos. Y no solamente para los hijos, sino es inspiración para los amigos y de esperanza para otras personas. Porque en un mundo donde vemos que el matrimonio, ya la gente, los jóvenes y esta generación ya no hablan de matrimonio. Y es más, van al matrimonio con el pensamiento de que si las cosas salen mal, me divorcio. Entonces, por eso es que tu matrimonio tiene propósito, porque con tu testimonio de matrimonio, tú vas a poder darle esperanza a esos jóvenes que piensan que ya el matrimonio pasó de moda. Tú vas a poder ser de inspiración para tus amigos, para tus familias que te rodea. Y va a poder decir, ah, caramba, si este matrimonio está bien y es con quién, con Dios, entonces yo también voy a buscar ese Dios para que mi matrimonio también marche bien. No digo que no hayan problemas en los matrimonios, por supuesto que hay tormentas y a veces grandes tormentas que quieren derrumbar la barca. Pero ¿qué tenemos que hacer? Como dice la palabra, dice, hacer un equipo para poder luchar contra todas lo que el diablo quiere hacer para destruir el matrimonio. Un matrimonio fuerte, escuche bien, es un arma poderosa de guerra espiritual. Lo voy a repetir. Un matrimonio fuerte es un arma poderosa de guerra espiritual. Y es por eso que el enemigo siempre busca destruir, separar, dividir los matrimonios. Y a veces nosotros, las mujeres, sobre todo que somos más emocionales, permitimos que el diablo hable a nuestros oídos para ser instrumentos de traer división en el matrimonio. Satanás sabe que un matrimonio es poderoso, porque la Biblia dice que uno hace huir a 1000, pero dos hacen huir a 10,000. Cuando tú te pones de acuerdo con tu esposo para orar, Satanás tiembla, porque si una persona hace huir a 1000, 2 a 10,000. Entonces, ¿qué hace él? Divide, porque Satanás sabe que el matrimonio es el mejor equipo. Así es que si tú has pensado tirar la toalla respecto a tu matrimonio, yo creo que esta enseñanza es para ti. El matrimonio es el equipo campeón, porque es un equipo creado por Dios. Entonces, si es creado por Dios, Dios siempre te va a dar la victoria. Por eso es que un matrimonio es un equipo campeón. Diga usted campeón. Diga, mi matrimonio es un equipo campeón. Amén. Entonces Dios siempre está usando dos personas completamente diferentes, porque si tú te has dado cuenta, eres totalmente diferente a tu cónyuge. Entonces Dios usando siempre dos personas diferentes, pero perfectamente compatibles para cumplir su propósito. Tú eres compatible con tu esposo, eres compatible. Y eso para los jóvenes es lo que tienen que buscar. Una persona que sea compatible, una persona, si es varón, una ayuda, que realmente sea ayuda, no la idónea, ayuda idónea, no la ayuda errónea. ¿Sí?
Entonces, ¿por qué hacemos un complemento? Porque mi esposo tiene dones y talentos diferentes a los míos. Y yo tengo dones y talentos diferentes a los dos, a él, perdón. Y los dos hacemos ¿qué? Un complemento. Y entre los dos formamos un excelente equipo para cumplir ¿qué? El propósito de Dios. A mí me encanta, mi esposo es un tremendo maestro, él le encanta escudriñar la palabra, siempre está adquiriendo las Biblias de estudio y cada vez que ve una se emociona porque le encanta escudriñar la palabra de Dios. Yo no soy mucho de escudriñar, como ustedes ya me podrán conocer, yo soy un poco más así, hasta me tienen que poner ventilador porque cada vez que me paro acá, bien, fuego de Dios, así, fuego que me consume para que sea Dios, ¿verdad? Entonces yo soy un poco más, no sé, ¿no? Intensa, intensa, vamos a llamarlo intensa. Entonces, pero mi esposo es más pasivo, más tranquilo, toma las cosas con más serenidad, ¿no? Como yo le digo, él es mi cable a tierra, ¿sí? Porque yo a veces ya quiero ser tranquila, tranquila, me dice. Entonces, pero hacemos un complemento. ¿Se imaginan si los dos hubiéramos sido, Dios mío? Pero él es el que me baja las revoluciones. Entonces, siempre es un complemento y entre los dos formamos un equipo para poder cumplir el propósito de Dios. Por eso se levantan muchos enemigos para destruir los matrimonios, para que cuando entre el destructor a un matrimonio hace cosas terribles. Y nosotros tenemos que estar siempre cuidando el matrimonio, ser avisados, porque la Biblia dice que Satanás está siempre alrededor buscando a ver quién se ha quedado dormido, ¿no? Al que está distraído, al que se olvidó de ir al servicio, al que se olvidó de hacer su devocional. Entonces, como que está distraído y Satanás dice, a este me voy con todo y viene y llama a sus legiones para atacarlo. ¿Por qué? Porque estás solo, estás distraído. Entonces, hay muchos enemigos que quieren destruir al matrimonio, sabiendo que cada matrimonio que daña está hiriendo un número sin fin de personas, porque no solamente está dañando ese matrimonio, sino que está hiriendo a los hijos, a los padres, a los hermanos y a todas las personas, porque dicen un matrimonio más destruido, entonces yo no puedo creer en el matrimonio. Y deja muchas heridas a las personas que están a su alrededor o un testimonio pésimo. Entonces hoy yo quiero hablarles de 3 enemigos del matrimonio. ¿Cuántos quieren saber cuáles son esos enemigos? Amén, amén. Entonces, estés casado, ojo, estés casado, estés por casarte, o si algún día sueñas con casarte, este mensaje es para ti. O sea, este mensaje es para solteros, para casados y para los que están en camino a casarse. Amén. Entonces, el primer enemigo de un matrimonio es el orgullo. Diga usted orgullo. Orgullo. Miren lo que dice Proverbios 13:10. Proverbios 13:10 dice, el orgullo lleva a conflictos. Los que siguen el consejo son sabios. Los que siguen el consejo son sabios. Pero el que no quiere escuchar el consejo, ¿qué es? Un orgulloso. Porque cree que puede resolver las cosas solas y que no necesita de nadie que venga a aconsejarlo. Entonces esos matrimonios que están con problemas y que tienen la boca cerrada y que no acuden a su líder o que no acuden al pastor son un par de orgullosos porque no están buscando ayuda. Y el orgullo te infla, pues. El orgullo puede inflar tanto a una persona que ocupa todo el espacio de la otra persona en una relación. Cierto, está tan inflado que anula a la otra persona. Eso hace el orgullo. Entonces, esto hace que sea imposible llevarse bien. Es difícil llevarse bien con una persona que es orgullosa, porque el orgulloso no reconoce sus errores, no acepta consejo, él piensa que todo lo que hace está bien. Se cree muy sabio. Dice, ¿yo? ¿Para qué consejo? No, yo resuelvo solo mis cosas. ¿Para qué vamos a ir a donde otras personas a contarle nuestras intimidades?
No, 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 no. Y sin embargo su matrimonio está mal y no son capaces de reconocer que el matrimonio está mal. Y el orgullo tiene muchos nombres: narcisismo, egoísmo, egomanía y hasta idolatría y egolatría. Sí, egolatría. Si nunca has escuchado esa palabra, es exactamente lo que tú te imaginas, que es llevar un amor propio a un nivel enfermizo. Amor propio a un nivel enfermizo que adoras. ¿A quién adoras? A ti mismo. Haces de ti un ídolo. Por eso es que el orgullo es idolatría. El orgulloso solamente quiere que piensen en él. La orgullosa solamente piensa que es la única que está pasando ese problema. Y se pone como mártir. Ay, es que tú no sabes lo que yo estoy pasando. Es que tú no sabes lo que soportará este hombre. Entonces, todo su mundo gira alrededor de esa persona. Los demás no tienen problemas, solamente ella o solamente él. Entonces, estás preocupado en ti mismo. Es que esta mujer no me hace feliz. Es que este hombre no me hace feliz. Y eso es ser narcisista. Solamente tú, en primer lugar tú, en segundo lugar tú y siempre tú. Entonces, eso es egoísmo, eso es narcisismo. El ser humano siempre ha practicado el egoísmo en algún nivel. Todos en algún nivel somos algo egoístas, pero por eso es que Dios nos está procesando para ser transformados a la imagen de Jesús. Pero con el reciente auge del humanismo, ya el egoísmo no se ve tan negativo. Ya no. Como antes, no antes sí, sino como algo aceptado por la sociedad. Por ejemplo, divorciarte porque la otra persona ya no te hace feliz, ya en el sistema del mundo no es tan malo. Ah, está bien, pues hija, está bien que te divorcies. Estoy de acuerdo contigo, divórciate, manda a rodar ese hombre, ¿no? Entonces, en la sociedad, ya el ser egoísta no se ve malo. Antes sí era mal visto, ¿no? ¿Cuántas madres, cuántos tienen padres que han estado 40 años de casados, han pasado las bodas de oro? Ahora, en esta generación no se ve. Ya van 5 años de matrimonio y dicen, ¿y cuántos años de matrimonio tienes? 5. ¿Qué dirán nuestros padres que han tenido que estar 40 años, 35 años de matrimonio? Pero ahora no. Vemos siempre el escapismo, lo más fácil, huir. Ah, no, si no me hace feliz, yo me divorcio. Egoísmo puro. Y en la sociedad, en este sistema, ya no lo ven tan malo, porque el humanismo enseña que los seres humanos somos perfectos. Somos nuestros propios Dios. Eso es lo que enseña. Y nuestra verdad es la verdad. O sea, lo que yo digo, lo que yo pienso, esa es la verdad y punto. Eso es lo que enseña el humanismo. Eso es lo que escuchamos por las redes. Eso es lo que escuchamos por la televisión. Pero me gusta lo que dice Thomas Carlyle. Dice, el defecto más grande de una persona es no ser consciente de ninguno. El defecto más grande de una persona es no ser consciente de ninguno. Es totalmente ilógico pensar que siempre es el otro cónyuge que tiene todos los defectos. Siempre cuando una persona conversa, sobre todo con una mujer, siempre es que mi esposo, él es el que tiene todos los defectos. Yo no, yo soy perfecta. O sea, siempre el otro va a salir mal parado. Porque el egoísmo dice, no, yo defecto, no, yo soy casi perfecta, ¿no? Entonces, eso nos enseña el humanismo. El egocentrismo es pensar que todas sus opiniones son la verdad pura. Y lo que piensa tu cónyuge no vale. No, él no sabe. No, él habla tonterías. No, mis hijos no saben. No, ese psicólogo que sabe. Yo sé porque yo, caramba, soy una persona que tiene... No, yo sé, no. Entonces piensan que su verdad es la verdad.
totalmente egoístas, totalmente con una mente cerrada. Y leí una frase de Joseph Jorwet que dice: aquellos que nunca retractan sus opiniones se aman a sí mismos, o sea, se aman más a sí mismos que a la verdad. Aquellos que nunca reconocen su error, nunca reconocen que lo que había pensado estaba mal. Ellos piensan que no. Su pensamiento, su sentir, su verdad es más alta que la misma verdad de la palabra. Es egolatría pensar que todos los demás existen para hacerte feliz. Es egolatría pensar que tus hijos te tienen que hacer feliz, que tu esposo te tiene que hacer feliz, que tu esposa te tiene que hacer feliz, que los demás están ahí para cumplir tus caprichos, que el pastor te tiene que hacer feliz, te tiene que tener contenta o contento. Eso es egolatría. Y si alguien no puede ser manipulado para servir a tus propósitos, ¿qué haces? Lo desechas de tu vida. Lo desechas. Ay, no, ya no quiero ir a esa iglesia. Ya no quiero hablar con ese pastor. Ya no quiero hablar con mi líder. No, ya no quiero hablar con mi esposo. ¿Por qué? Porque tú piensas que esa persona no está haciendo lo que tú dices, porque como tú eres una persona que manipulas y esa persona no cae en las trampas de tu manipulación, entonces ¿tú qué haces? Patear el tablero, huir, huir. Chau, adiós, lo desechas. Que se vaya de mi vida, no lo quiero, no quiero a esa persona. Eso es egolatría. Entonces, no eres un Dios que merece ser servido, eres un ser humano que necesita ser pulido. ¿Qué necesitamos ser? Pulidos. Dios está procesándonos para ser cada día más como Jesús. Amén. Y una herramienta favorita para pulir nuestras vidas, la que Dios usa, es nuestro carácter es pulido en el matrimonio. En el matrimonio. O sea, Dios siempre va a poner una persona para procesarte. Si eres una persona soltera, va a ser tu papá o tu mamá o ese hermano. Pero Dios siempre va a procesar nuestras vidas, va a pulir nuestras vidas para tener el carácter de Cristo. ¿Cuántos dicen amén a esto? Amén. Ahora, en un matrimonio sano, habrá días en que tu cónyuge puede haber áreas débiles y de repente te dice qué área, ¿no? ¿Para qué? Para mejorar. Te dice, mi amor, en esto estás mal, sería bueno que... Pero cuando tú eres una persona egoísta, ególatra, no quieres recibir esos consejos. Y habrá otros días en que tú le tengas que decir a tu esposo esas áreas que en las cuales quizás también está mal. ¿Cierto? Pero habrá días en que tu esposo te abra su corazón. Y cuando llegue esa mujer en que el esposo abra su corazón, que es muy difícil que un hombre abra su corazón, sabes que tú tienes que estar muy atenta. Pero no guardes esos argumentos, no los guardes para cuando venga la discusión tú se los saques en cara. No los uses como municiones para atacarlo. Por eso es que muchas veces el varón no abre su corazón. Porque cuando vienen discusiones y pleitos, lo primero que hace la mujer es usarlos como municiones para atacarlos. Ay, pero ¿cuándo me contaste esto? Ah. No, si el hombre abre su corazón es para que tú seas sabia, para que estés orando por esas áreas débiles, las cuales él te las está confesando. En un matrimonio saludable habrá días en que te va a tocar a ti servir a tu cónyuge y habrá días en que a tu cónyuge le va a tocar servirte a ti. Por eso es que son un equipo. Hay veces cuando la esposa está enferma, ¿no? Está en cama, al hombre le toca servirla, ¿no? Acercarle una tacita de té, un emoliente caliente, no sé, una sopita caliente, cuidarla y viceversa.
cuando el esposo está mal. Igualmente, la esposa que le toca cuidarlo, engreírlo, hacerle su sopita, llevarle el desayuno a la cama. Hay mujeres que ya está tan enfermo el matrimonio que dice, a mis hijos todo lo que quieran, pero este hombre, hay un corazón que está herido, hay un corazón que está enfermo, porque Dios no quiere eso para nosotros, ¿sí? Sobre todo cuando a veces la mujer está embarazada, ¿cuánto necesita de un esposo que en ese tiempo pueda servirla? Porque no es fácil llevar un bebé en el vientre. Y si son dos, peor. ¿Cierto? Todo el metabolismo de la mujer cambia. Entonces el hombre tiene que ser muy comprensivo en esa etapa. Por eso es que somos un equipo. Somos un equipo. Tú y tu esposo hacen un equipo ganador. Amén. Entonces, en un matrimonio equilibrado habrá épocas en que uno va a tener que menguar para hacer que el otro crezca y viceversa. Tal vez cuando uno trabaja para, por ejemplo, ¿no? Yo he escuchado mujeres que han tenido que trabajar para que el esposo termine su carrera. Les ha tocado a ellas tener que trabajar para que el esposo termine algo que había dejado a medias, ¿cierto? Y de repente igual, en otra época el esposo va a menguar para ayudar a la esposa para que logre sus metas y sus sueños. Entonces, hubo una época, por ejemplo, cuando yo tuve que trabajar, hubo un tiempo muy difícil en nuestra vida y en ese entonces me tocó trabajar a mí. No fue fácil, pero tuve que hacerlo, porque para eso soy ayuda. Somos un equipo, somos un equipo. Entonces, jugamos diferentes roles a veces, ¿sí? Pero a veces tu esposo puede ser el que sea el delantero y tú vas a ser el arquero, o viceversa. En otras áreas puede ser al revés, pero habrá áreas en las cuales tu esposo va a sale adelante y tú estás como arquera, ayudándole, tapando ahí los goles, los que quiere hacerle el diablo, ¿no? Todo aquello. ¿Cómo tú lo ayudas? En oración. La mujer tiene que ser una mujer intercesora desde que el esposo sale de casa. Pero si tú no oras por tu esposo, luego no te quejes y digas, ay, es que mi esposo y una chica que lo anda rondando ahí en el trabajo. Pero tú estás orando por ese esposo. Tú estás orando, ni bien él pisa la calle para que Dios lo guarde de la mujer extraña. ¿Estás orando de esa manera? ¿O solamente te estás quejando delante de Dios? Entonces, tú, mujer, tienes que tomar esa posición de guerrera espiritual y orar por ese esposo. Igual habrá tiempos en que el esposo tenga que orar por la esposa. Yo recuerdo que cuando para mí hubieron días difíciles, cuando mi mamita estaba pasando este tiempo de cáncer, a veces yo me sentía de verdad bastante vulnerable, muy sensible, y mi esposo le tocaba darme palabras de ánimo, de aliento y a veces hasta orar por mí. Entonces, igual, por eso es que somos un equipo. Jugamos diferentes roles, pero eso no significa que el esposo sea menos o la esposa sea menos. Somos un complemento y hacemos un equipo, ¿no? Por ejemplo, la pastora Carla mencionaba que ella se encarga de la educación y la crianza de sus hijos y está criando hijos tremendos. Tiene 4 hijos que el mayor ya está predicando en la iglesia. A ella le ha tocado quedarse en casa y ayudar al esposo desde casa. ¿Para qué? Para que el pastor Sergio pueda ser un mejor pastor, para que cumpla su llamado a las naciones. A veces el pastor tiene que viajar mucho y ella se queda en casa educando, formando y cuidando a los hijos, porque le ha tocado. Pero el pastor Sergio también decía y lo ha manifestado que a él su sueño es ya menguar para que en esta oportunidad su esposa y sus hijos cumplan sus sueños. Porque él dice, yo ya viajo, he cumplido muchas cosas, pero ya le toca ahora a mi esposa, le toca a mis hijos, ya mi hijo ya está no sé si ya creo que ya ha cumplido 15 años, entonces ya va a terminar el colegio
él tiene que, ¿no?, hacerse camino en la universidad. Entonces al papá le va a tocar menguar. Y es así. Habrá algunas veces en que a ti como esposa te va a tocar menguar o a ti como esposo te va a tocar menguar, pero eso no es malo, es parte de ser un equipo. Amén. ¿Cuántos me están entendiendo? Amén. Dale ese aplauso al rey. Amén. Por ejemplo, ¿no? Y sí les pido que estemos orando. Mi esposo en octubre, él tiene el deseo y el anhelo de viajar para estar con su papá, que es su cumpleaños. Hace bastante tiempo, desde antes de la pandemia, que no ve a sus padres. Ellos han pasado tiempos de enfermedad. El papá tuvo que tener una operación, la mamá. Entonces hace tiempo que no los ve y él va a viajar solo, porque en este tiempo, por la parte económica y por otros motivos, no voy a poder estar yo con él. Entonces me va a tocar a mí menguar para que él pueda ir y estar con sus padres. No me voy a poner como una niña caprichosa de yo también quiero ir. Si tú no viajas, yo no viajo. No, tengo que menguar, tengo que dejar que en esta oportunidad él vaya solo para estar con sus padres, con sus hermanos, con su familia. Me toca menguar. En otras oportunidades le ha tocado a mi esposo. Amén. Entonces yo, ¿qué es lo que voy a hacer? Estar orando para que Dios cumpla su propósito, porque ese viaje yo sé que tiene propósito. A propósito, les pido sus oraciones por mi suegra. Ella siempre ha sido una mujer muy alegre, ha sido evangelista nata, no había persona a la que no le predicara, pero a raíz de que ella tuvo un problema en el talón, se le fracturó el talón, tuvo que estar mucho tiempo en cama, y cuando se recupera su esposo se pone mal, lo tuvieron que operar, hacerle una cirugía. Entonces todo es por el COVID fue. Entonces todo eso parece que ella acumulaba emocionalmente, que eso, puff, ha estallado y ahorita está pasando por una depresión muy fuerte. Entonces les pido, iglesia, sus oraciones, ¿sí? Sus oraciones por mi suegra. Ella se llama Sisi Serpa de Saldívar. Sisi Serpa de Saldívar. Entonces, ¿a mí qué me va a tocar hacer? Estar orando para que cuando vaya mi esposo, Dios lo use a él para que él pueda orar por su mamá, pueda hablar por su mamá y cumpla el propósito para el cual Dios lo está dando. Amén. Entonces, tenemos que como esposos practicar la humildad, poniendo a otros primero. No te pongas tú primero, pon a otros primero. Mata todo egocentrismo. Eso va a matar. Cuando tú decides poner a otro antes que tú, va a matar toda idolatría en ti, todo egocentrismo, todo narcisismo, y te va a hacer más parecido a Jesús, porque ese es su estilo de liderazgo de Jesús, ¿no? Y eso es lo que Jesús nos enseña. Practicamos la humildad cuando servimos a otros. Practicamos la humildad cuando servimos a nuestro cónyuge. Hay muchas mujeres que les encanta servir en la iglesia, pero cuando uno pregunta a los hijos si sirve así en casa, muchas veces la respuesta es no. No le gusta servir al esposo, no le gusta servir a los hijos, pero le encanta estar en la iglesia y su gran disculpa es, no te puedo servir desayuno porque tengo que estar con mi Señor en la iglesia. ¿Eso es correcto? No, porque lo que nos enseña Jesús es a servir, porque cuando servimos a nuestro cónyuge, entonces nos estamos pareciendo más a Jesús, porque Jesús nos dejó ese ejemplo. ¿Recuerdan cuando Jesús le lavó los pies a sus discípulos? Ese es un acto de humildad y de servicio, que es lo que Jesús nos está enseñando. Entonces, entre esposos también tenemos que servirnos. Yo le doy gracias a Dios porque Dios lo usa mucho a mi esposo también para eso, ¿no? Me encanta cuando él en las nochecitas, a veces yo estoy ahí en camita, tejiendo o viendo una película, entonces él me lleva siempre mi lonche al lugar donde estoy. A veces estoy en la oficina, en el escritorio, me lleva siempre un matecito, me lleva una tacita de café. Entonces, eso es servicio. Eso es servicio. Qué lindo. Uno se siente amada y confortada, ¿sí o no, mujeres?
Claro, cuando el esposo te engríe y con esos detalles, ¿no? Él está siendo usado por Dios, está sirviendo y está ministrando. Eso, aunque parezca mentira, ministra el corazón de la mujer, porque la mujer se siente amada, ¿sí? Entonces, como cónyuge, no deberíamos de tener miedo de servir a nuestro esposo o a nuestra esposa, ya sea en algo pequeño, como les estaba comentando. Entonces, practicamos la humildad cuando sabemos reconocer también nuestros errores y nuestros defectos. Y no solamente reconocer, porque hay personas que se pasan el tiempo reconociendo, pasan los años y dicen, sí, yo reconozco, gordita, que esto está mal. Sí, yo reconozco, mi amor, que he hecho mal. Sí, y siempre se la pasan reconociendo, pero no hacen absolutamente nada por cambiar. Entonces, no se trata solamente de reconocer tu error como esposo, sino de buscar un cambio. ¿Qué tienes que hacer? Cambiar. Mi esposo, por ejemplo, antes no hacía eso, pero en el transcurso, en el proceso, ha ido cambiando. Y él vio que eso me hacía feliz. Dijo, sí tengo contenta a mi esposa. ¿No? ¿Cuántos hombres Mira, cuando tú tienes contenta a tu esposa, tienes todo. Tienes todo. La esposa está contenta. Y la mujer es así. Cuando el hombre la hace feliz, ella, sí, mi vida, ¿qué quieres que te cocine? Sí, mi amor, está siempre dispuesta. Por eso es que qué maravilloso es cuando tú tienes contenta a tu esposa, ¿sí? Entonces tienes que trabajar, si tienes algún defecto que la esposa siempre te lo está repitiendo o viceversa, esposa, si hay un defecto que el esposo siempre te está diciendo y no lo corriges, empieza a trabajar en eso para que haya un cambio en tu vida. ¿Cuántas dicen amén? Amén, amén. Entonces, vamos, dale un aplauso al Rey. Gracias, Señor. Amén. Gracias. Entonces, el primer enemigo que hemos visto del matrimonio es el orgullo. Y el segundo enemigo del matrimonio son las ofensas. Las ofensas es el segundo enemigo en un matrimonio. Miren lo que dice Proverbios 10:12. El odio provoca peleas, pero el amor cubre multitud de faltas. Me encanta este versículo. El amor cubre multitud de faltas. Cualquier relación con otro ser humano imperfecto no va a ser fácil. ¿Por qué? Porque somos seres imperfectos. Entonces, no es fácil poder tener una buena relación con otro ser imperfecto. Y uno tan íntimo y vulnerable como es el matrimonio. O sea, en un matrimonio, yo sé que no es fácil. Por eso es que los primeros años de matrimonio son los más difíciles. ¿Por qué? Porque es ahí donde el matrimonio tiene que consolidarse. Los 5 primeros años. ¿Por qué? Porque el hombre viene con ciertas costumbres, la mujer viene con otras tantas. Empezando por un detalle, por la forma como tú usas las cosas. ¿Dónde las pones? ¿No? Eso crea conflictos. Porque la mujer dice, ay no, a mí mi mamá me enseñó a tender la cama de esta manera. Y el esposo dice, pero yo la atiendo así. No, no, los cepillos se ponen en este lugar. Y cuando ves que el esposo movió el cepillo al otro lado, eso, los primeros años crea conflictos porque tienen que adaptarse ambos y comenzar a poner reglas en un matrimonio y adecuarse uno al otro. Por eso es que no es fácil los primeros años. No es fácil estar al lado de una persona que es tan imperfecta como tú. Hay muchas formas, nos podemos equivocar, el esposo se va a equivocar, la esposa se va a equivocar. Nadie nace sabiendo cómo llevarnos bien. Nadie. Tú no sabes cómo llevarte bien con tus padres, tú no sabes cómo llevarte bien con ese esposo, tú no sabes cómo llevarte bien con los hermanos. Nadie nace sabiendo cómo llevarse bien. Y lamentablemente muchos tuvimos malos ejemplos en casa, ¿no? En la que crecimos alrededor de padres que de repente discutían, se tiraban las cosas, aún quizás hasta se golpeaban. Y quizás tú vienes de un entorno así similar, te casas y quieres hacer lo mismo porque fue lo que aprendiste de papá y mamá.
Y la esposa viene de repente de otro contexto donde dice, no, mis padres nunca los vi, o sea, agarrarse así a hoyazos, tirándose las cosas, ni levantando la voz. Yo recuerdo que cuando me casé, en mi casa somos casi todas mujeres ahí. Creo que, como dicen, el mundo de las Amazonas. De verdad, somos 4 mujeres, las nietas mujeres, o sea, mis sobrinas mujeres. Los varones son los que obviamente se han casado y han ido llegando a mi casa, pero casi todas mujeres. Entonces, entre mujeres, ustedes saben, cuando se juntan las mujeres, Dios mío, parece como decía mi papá, se alborotó el gallinero, ¿no? Entonces, bla, 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 oye, que no, que sí, que bla, 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 bla. Ah, Dios mío. Entonces yo tenía la mala costumbre, cuando estaba en casa, siempre, Patri, mi amor, que hasta ahora todavía, gracias a Dios, todavía ahí Dios me sigue corrigiendo. Entonces él me dice, pero ¿por qué gritas? Baja la voz. ¿Por qué hablas gritando? ¿Por qué? Porque en mi casa todas hablábamos, pues, oye, que sí, que, Carmen, tráeme esto. Mujeres. Me decía, parece que estás en el mercado tratando de vender algo. Entonces me fue difícil adaptarme. Me fue difícil. Y cada vez que viajo a Lima, me junto con mis hermanas que tienen esa costumbre. Y cuando regreso otra vez con mi esposo, se me sale. Bla, bla, y él, y empiezas otra vez. Yo, ay, tengo que volver a adaptarme. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Porque somos seres imperfectos, pues. Pero tenemos que amoldarnos. Tuvimos malos ejemplos en casa. Vinimos con un entorno diferente. Entonces, con todo ese bagaje que tenemos, debemos crear un espacio de gracia cuando nos equivocamos. ¿Qué tenemos que hacer? Crear un espacio de gracia cuando tu esposa se le sale y comienza a gritar porque, caramba, recibió como en mi caso. Mi esposo tiene que tener un bagaje de gracia, tiene que tratar de entenderme y decirme las cosas con amor, que me estoy equivocando, que no es lo correcto, que no debe de ser así. Y yo, ¿qué tengo que hacer? Con una actitud humilde, tratar de cambiar, comenzar a disciplinarme en mi forma de hablar. Entonces, usted y yo también nos equivocamos. ¿Cuándo alguien, acá hay alguno que nunca se haya equivocado? A ver, levánteme la mano. Nadie, porque todos nos equivocamos. Nuestros esposos se equivocan, nuestros hijos se equivocan, ¿cierto? Entonces, nosotros nos equivocamos. Y si tú te equivocas, ¿te gustaría que tu esposo sea totalmente cerrado? No, ¿verdad? ¿Te gustaría que él te pueda perdonar? ¿Te gustaría que él te pueda hablar con amor? ¿Te gustaría que él te pueda corregir con amor? ¿Cierto? Eso, o sea, que el esposo te dé un espacio de gracia. Como dice la Biblia, la regla de oro. ¿Saben cuál es la regla de oro? Que dice, traten a los demás como ustedes quieran ser tratados, porque eso nos enseña la Biblia. Entonces, si tú quieres ser tratada con gracia, con misericordia, compasión, que te entiendan, entonces tú tienes que hacer lo mismo cuando el esposo se equivoca. Porque todos nos equivocamos. Tenemos que aprender a confrontar en amor y luego perdonar completamente. Como les dije, ¿no? O sea, cuando hay errores que yo cometo, situaciones que suceden, igualmente mi esposo yo tengo que decírselas, no debo de callarme, tengo que decírselas, porque quizás lo que él está haciendo me está hiriendo, pero ¿qué tengo que hacer? Decírselas con amor, con amor. Entonces tenemos que aprender a confrontar con amor. Una buena prueba que deben de hacer para ver si han creado un espacio de gracia con la otra persona es que la próxima vez que tú sientas que no puedes pasar por alto esa ofensa en tu cónyuge, en tu mente tú atribuyas esa ofensa a otra persona y mira si tu actitud está cambiando. ¿Qué quiere decir esto? O sea, por ejemplo, si tu mamá te hiciera lo que tu esposo hizo, ¿cómo actuarías con tu mamá?
Ay, así la perdonas. Ay, no, es que es mi mamá. Mi mamá puede hacer lo que quiere y yo nunca me voy a ofender. ¿Cierto? Eso siempre me recriminaba mi esposo. Siempre me decía, mi amor, o sea, cuando es tu sobrina, ay, sí, tu sobrina puede hacerte lo que sea y tú, ay, es que es mi sobrina, yo la amo mucho, ella puede hacerme lo que sea y siempre la voy a mirar con amor. ¿Y por qué no haces lo mismo conmigo? Porque cuando mi esposo hace algo, y aún todavía a veces hace algo, y yo, "Ay, pero mira, pues, pero ¿por qué has dejado? ¿Te das cuenta? Tú no me amas, tú no me comprendes, no me valoras". Y él me dice, ¿y por qué no le dices lo mismo a tu sobrina? Ah, porque tu sobrina sí puede hacer lo que sea y con ella sí la perdonas y la amas y a mí no. Y eso es lo que muchas veces hacemos, mujeres, ¿no? Le damos siempre esa gracia, esa medida de gracia a los hijos, ¿verdad? Mamás. Los hijos pueden hacer lo que sea, pero siempre estamos con un corazón dispuesto a perdonarlos y a recibirlos con los brazos abiertos. Pero si el esposo hiciera eso, ah, no, no te soporto, te voy a dejar. ¿Por qué si le damos ese espacio de gracia a los hijos y no le damos ese espacio de gracia al esposo? O viceversa, ¿no? El esposo, sí, los amigos, el amigo, el pata, él puede hacer lo que sea. Y a él, si no, es que mi pata, mi brother, somos mugre y no uña y carne, pues lo he visto de pequeño, hemos jugado fútbol. Ahí a él sí le pasamos por alto algunas cosas. Y a la esposa, ah, no, a la esposa sí le ponemos la mala cara, nos ofendemos y no le damos ese espacio de gracia. Entonces yo creo que Dios nos está hablando en esta mañana que tú tienes que darle ese espacio de gracia a la otra persona. ¿Tú perdonarías a tu mamá? ¿A tus hijos cuántas veces los has perdonado? Lo mismo tienes que hacer con el esposo. Entonces, mire, tenemos que dar ese espacio de gracia. Déjame decirte que el espacio de gracia más grande en tu vida, ¿a quién le tienes que dar primero? Al esposo. Al esposo. Así como Dios te da a ti ese espacio de gracia para perdonarte, Dios nos enseña que la primera persona tiene que ser tu esposo, porque la palabra que dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, al primero que tienes que darle ese espacio de gracia es con tu próximo. Cuando tú te levantas en la mañana, ¿quién está a tu lado? Tu esposo. Entonces a él tienes que darle ese espacio de gracia, a tu esposo. Porque la Biblia dice que el verdadero amor pasa por alto las ofensas. El verdadero amor cubre multitud de faltas. Acabamos de leerlo, ¿cierto? Entonces, el verdadero amor pasa por alto las ofensas. Si tú no pasas por alto las ofensas de quien dices amar, que tu esposo, entonces no lo estás amando. ¿Sí? No lo estás amando. ¿Amén? ¿A cuántos Dios les está hablando en esta mañana? Porque los veo muy calladitos. Vamos a darle un aplauso al Rey. Amén. Wow. Entonces uno se ofende cuando sacas los ojos del amor que uno tiene y comienza más a ver las fallas de la otra persona. Porque ya no lo estás viendo con amor, pues. Lo estás mirando con fastidio. Ay, es que este siempre me hace lo mismo. Y ya no lo estás mirando con amor. Porque si lo estarías mirando con amor, si el amor estaría todavía en tu corazón, dice que el amor cubre multitud de faltas. Entonces, si tú te ofendes fácilmente con tu esposo es porque ya lo estás dejando de amar. Uno se ofende cuando has comparado también tu relación con otras personas. Comparamos nuestro matrimonio con otros matrimonios y muchas veces lo peor de todo es que lo comparamos con una relación ficticia. Comparamos nuestro matrimonio, nuestra vida real con las fotos
en redes que nos enseñan. Ustedes han visto qué lindo matrimonio. Y tú ves en las redes que están lindos ahí, la parejita, qué lindo, cómo se aman. Es lo que ves externo, pero tú duermes con ellos, no sabes. Porque hay muchos matrimonios que fingen estar bien, pero ¿estarán bien? No, entonces tú no sabes. Entonces tú no puedes comparar tu matrimonio con el de la amiga, ni con el de la prima. Ay, es que ellos andan, mira, se han ido a Cancún, cómo se aman. No sabes. Lo peor que puede hacer un matrimonio es compararse con otros. Y sobre todo, nosotras las mujeres tenemos la tendencia a idealizar el matrimonio. No se compare con nadie, no compare su matrimonio con otros matrimonios. ¿Por qué? Porque usted es única y su matrimonio es único. Su matrimonio es único. Porque usted y su esposo son únicos. No hay otro Patrick en todo el universo ni en la galaxia. Ni hay otra Elvira. Entonces, como yo soy única y él es único, mi matrimonio es único. Entonces no puedo estar comparándolo. ¿A cuántas les gustan las películas románticas? Las cómicos románticas. A mí nomás. A mí me encanta, mi esposo sabe. A él le encanta más los de los cómics, ¿no? Los Marvel, esos le encanta a él. Y yo me siento a ver con él, ya conozco algunos personajes por él. Pero a mí me encantan las películas cómicas románticas. A mi esposo no mucho, pero a veces hace el esfuerzo de sentarse conmigo a mirar algunas películas cómico románticas. Pero lamentablemente hay que tener cuidado, chicas, cuidado. Porque en una película, ¿qué vemos, no? Vemos la pareja perfecta, ¿no? Vemos la pareja ideal. Entonces, en una película viste, por ejemplo, que un hombre tan lindo, tan galante, ¿no? Le abre la puerta a su esposa. Y tú, ¡ay, qué lindo! ¡Ay, así debería ser mi esposo! Entonces tú sales y esperas que él te abra la puerta y él pasa adelante y ¡pam! La puerta te cae en la cara. ¡Ay, pero por qué no me abrió la puerta! Y te ofendes. Y el esposo dice, pero ¿por qué quiere que le abre? ¿Por qué se ha ofendido si siempre hago lo mismo y nunca me ha dicho nada? Pero como justo vistes en la película tan linda y tan romántica donde el hombre le abre la puerta a la esposa, tú también esperabas que tu esposo haga eso. Tú esperabas. Pero si siempre no ha sido así. Entonces, mujer, cuando tú quieres algo de tu esposo, se lo tienes que decir. Tienes que hablarle, mi amor. A mí me encantaría que a partir de ahora me abras cada vez que voy a un lugar, que seas tú quien me abra la puerta. ¿Y de dónde sacaste esa moda? Es que no sé, me encantaría. Ah, bueno. Pero no puedes quedarte callada y esperar que él haga algo que nunca ha hecho porque tú nunca se lo has permitido, porque tú nunca quisiste eso y como viste la película te dejaste influenciar por algo que no es realidad. Entonces, mucho cuidado. Ahora imagínense qué va a pasar si él no tiene cómo saber lo que espera si no se lo dices. Entonces, mujer, tú no puedes decir, ay, es que yo pensé, yo esperaba que él actuara de esa manera, yo creía que él iba a hacer esto. No, porque el hombre ha sido diseñado totalmente diferente que la mujer. Entonces, el varón es más práctico. Pero cuando tú le dices, mi amor, a partir de ahora a mí me gustaría que cuando yo voy a bajar la escalera, que tú vengas corriendo y me des la mano para bajar. A mí me gustaría que entonces esas cosas me encantaría, mi amor. Ah, bueno, qué bueno que lo has dicho, mi amor. Yo pensé que no te gustaba, que te era indiferente, pero se tiene que comunicar, se tiene que hablar, porque lamentablemente por esas tonterías que tú puedes pensar, se ofende la pareja, se ofende el matrimonio, se ofende tu cónyuge. Entonces, tenemos que cuidar las ofensas. Tenemos que aprender a perdonarnos. Las ofensas varían en tamaño desde aquella puerta hasta un insulto. Hasta un insulto. Con mi esposo nosotros hemos aprendido a discutir. Sí, a discutir, porque a veces discutimos. Porque hay cosas en las cuales no estamos de acuerdo. A veces yo comienzo a exaltarme, pero él
pone los paños fríos. A veces él se exalta y yo pongo paños fríos. Pero hemos aprendido algo que es una regla y hemos dicho, cuando discutamos, 1, no me levantes la voz. Prohibido levantarnos la voz. Acá no se grita. Hay que discutir. 2, no nos insultemos. Ay, sí, pues claro, tú eres gorda, ¿no? La esposa cuando está molesta, calla, gordo. Tú fuera de acá, eres una pan con ojos, no sé. Y comenzamos a insultarnos. Entonces no puede existir eso en un matrimonio cuando se está discutiendo. La Biblia dice que sí podemos enojarnos, sí, pero que no se ponga el sol sobre tu enojo. ¿Qué quiere decir esto? Que tienes que perdonar. Entonces, casi siempre después de una ofensa comienza una batalla mental. Por eso es que usted tiene que aprender a perdonar. Mi esposo y yo entendimos que siempre tenemos que buscar el perdón y que no podemos pasar al día siguiente si no nos perdonamos. A veces estamos caras largas los dos, pero uno de los dos tiene que dar el primer paso. Ya lo hemos practicado, nos hemos puesto de acuerdo, ya lo sabemos. Si él no da el primer paso, yo tengo que hacerlo. Así él sea el que me haya ofendido o viceversa. A veces soy yo la que le ofendo, ¿no? Y él es el que tiene que dar el paso para la reconciliación, porque si no perdonamos, si no nos ponemos a cuenta, esa ofensa comienza a trabajar en tu pensamiento, donde tú decides si te quedas ofendido por ese agravio o decides perdonar esa ofensa. Va a haber siempre una voz que te va a decir que eso, lo que te hizo tu esposo fue adrede. Lo que pasa es que ya no te ama, ya no te respeta. Lo que hizo es porque seguro que está mirando a otra mujer, ¿no? Y comienzas a armar toda una película en tu mente. ¿Por qué? Y todo empezó, ¿por qué? Por una ofensa. Y si tú no perdonas, ahí está, Satanás en tu mente. Pero gracias a Dios que tenemos al Espíritu Santo, y el Espíritu Santo te va a decir, ¿no? Una voz que te va a decir, ¿sabes qué? Tú eres una hija de Dios. Esa voz te va a definir y te va a recordar quién tú eres. Tú eres quien tienes que decidir a qué voz vas a escuchar. La voz que te comienza a taladrar en tu mente que tu esposo ya no te ama, que no te valora, que no te respeta, o decides decidir escuchar la voz de Dios y decir, yo soy una hija de Dios, entonces yo voy a dar el primer paso y voy a hablar con mi esposo y nos vamos a poner a cuentas y las reconciliaciones son las más lindas. Díganme sí o no, mujeres. Son las más lindas. Dale ese aplauso al rey. Amén. Gracias, Dios. El amor verdadero se mide por el tamaño de la ofensa que uno está dispuesto a perdonar. Se los voy a leer otra vez. El amor verdadero se mide por el tamaño de la ofensa que uno está dispuesto a perdonar. ¿Cuánto amas tú a esa persona que estás dispuesto a perdonarlo? ¿Cuántos están dispuestos a perdonar a sus cónyuges? Amén. ¿Yo nomás? Vamos, levanta la mano que sea por fe, mujer. Amén. ¿Por qué? Porque cuando tú decides perdonar, ¿sabes qué? Hay libertad para ti. Porque ya no lo tienes acá en la cárcel de tu corazón a esa persona o al esposo, sino que lo sueldas, abres la puerta de la cárcel para que salga y la más feliz vas a ser tú. Amén. Entonces el primer enemigo dijimos que es el orgullo, el segundo la ofensa y el tercer enemigo es el miedo o temor, como quieras llamarlo, miedo o temor. ¿Por qué? Los errores y las ofensas de otros son difíciles de superar si primero no hemos superado nuestros propios traumas. Hay muchas personas que no pueden perdonar las ofensas o se ofenden fácilmente porque todavía tienen traumas de su niñez. Traumas de su niñez. Porque para realmente poder amar a otra persona, tenemos que dejar primero el temor o el miedo. Las heridas del pasado no sanadas al 100% dejan una cicatriz de temor, dejan una cicatriz de miedo. Entonces vuelvo a repetir, las heridas del pasado no sanadas al 100% dejan una cicatriz de temor en tu vida, una cicatriz de miedo. Cuando una herida sana totalmente no queda nada, ya no queda dolor,
Solamente está ahí la cicatriz, pero tú te la tocas y ya no te duele, ¿cierto? Entonces, pero cuando una herida sana parcialmente, todavía puedes sentir dolor, puedes sentir contractura en esa herida, puedes sentir la falta de flexibilidad. ¿Por qué? Por piel y tejidos interiores que se ponen duros. O sea, quiere decir que esa herida todavía no está sanada totalmente. Y muchas veces somos así, algo similar sucede en el interior de nuestro corazón. Cuando tocan ese tema, tú te enervas, lloras, te duele, ¿no? ¿Por qué? Quiere decir que todavía esa herida no ha sido sanada. Y a veces hemos perdonado o creemos haberlo hecho, creemos que hemos sido sanadas, porque quizás de repente ya no lloras, pero lo que ha pasado es que has endurecido tu corazón. Entonces tienes que ser, por eso es que siempre aconsejamos a los matrimonios jóvenes que antes de casarse primero vayan a su encuentro con Dios para que puedan sanar todos esos traumas de su niñez, esas situaciones que le tocaron vivir y que dicen, no, 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 yo no creo en el matrimonio, voy así porque mi papá me trató así y por eso yo me rebelo, no acepto que nadie me mande. Y el día que te casas, cuando tu esposo te dice algo, tú, ¿por qué te voy a obedecer? No he obedecido a mi papá, menos te voy a obedecer a ti. Traumas de tu niñez, porque tuviste un padre muy autoritario y tú decidiste nunca más obedecer a nadie que esté en autoridad. Y tu esposo es tu autoridad. Y tú no quieres obedecer porque todavía tienes un trauma de tu niñez, un corazón que no ha sido sanado. Hay muchas personas que no quieren creer en el amor o no quieren volver a creer en el amor porque fueron dañadas en una relación anterior, o de repente porque vieron muchos matrimonios a su alrededor que fracasaron por infidelidad. Entonces mi hermana se casó, el esposo le sacó la vuelta, mi mamá se divorció, mi prima también. Entonces vives alrededor de personas que no les fue bien en el matrimonio y piensas y tienes el temor de que tu matrimonio también va a fracasar. ¿Por qué? Porque no has sanado esos traumas o esas heridas de tu niñez. Entonces, no queremos muchas veces volver a creer en el amor. Tenemos miedo de amar con todo el corazón. Hay personas que tienen temor de entregarse totalmente en su alma al esposo o a esa persona con la que se están casando, porque nos hacemos esta pregunta muchas veces. ¿Y qué pasa si me saca la vuelta? Como le sacaron la vuelta a mi mamá, o como le sacaron la vuelta a mi hermana. Y vivimos con ese trauma, con ese temor. La voz del miedo nos dice que no seamos los tontos. La voz del temor te dice, no, mejor no le des todo, siempre resérvate algo. No, no, no lo ames así. Que él no se entere que tú estás locamente enamorada de él. No, 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 no. No, que él no se entere. Mejor tú muéstrale indiferencia. Porque si no, ¿qué pasa si te saca la vuelta? ¿Qué pasa si te defrauda? ¿Qué pasa si se va? Entonces comenzamos a abrirle puertas al temor por ese trauma, por esta herida de nuestra niñez que aún no ha sido sanada. Nos reservamos una parte del corazón, una parte de nuestro amor. O sea, no lo estamos dando todo. ¿Han escuchado la frase que dice, quien más ama pierde? ¿No? Es una frase que escucha, no, quien más ama ya perdió. Ese está enamorado, ya perdió. Esa es una mentira, esa frase no es verdad. Esa frase no viene, no puede venir de Dios. Esa es la voz del enemigo. Porque debemos de entregar todo. Debemos entender algo. De la misma manera que reconocemos la presencia de Dios sobre un asunto por la paz que nosotros sentimos, ¿no? Cuando hay personas que quieren tomar decisiones y dicen, no sé qué decisión tomar, pero cuando toman la decisión dicen, siento paz. Pastor, siento paz. Esto viene de Dios porque Dios es paz. Pero si un pensamiento o una decisión que estás tomando te produce temor, ¿sí? Te produce temor, quiere decir que esta decisión o esto que estás sintiendo no viene de Dios. Entonces, si tú tienes temor de entregar todo tu amor, entonces, ¿qué va a pasar? Ese sentimiento no viene de Dios, porque la palabra dice que en el perfecto amor no hay temor. Debemos aprender a reconocer la presencia del enemigo sobre un asunto o una frase por el miedo que nos hace sentir. O sea, si tú sientes miedo, eso no está viniendo de Dios.
Esa frase es una frase que proviene del miedo. Es una frase que proviene de Satanás. Porque Dios, ¿qué nos dice en su palabra? Que en el amor no hay temor. Miren lo que dice. Voy a leerle primera de Juan 4:18. No la tengo ahí, creo, pero la voy a leer. Dice, la persona que ama no tiene miedo. Donde hay amor, no hay temor. Al contrario, el verdadero amor quita el miedo. El verdadero amor quita el temor. Escuchen bien. El verdadero amor quita el temor. Entonces, si tú todavía tienes temor, es porque no has aprendido a amar. ¿Y quién nos enseña a amar? ¿O quién nos enseña sobre el amor? ¿Quién? Dios. ¿Saben por qué? Porque el amor es dar. El amor es entregar todo. Y creo que el mejor ejemplo es Dios, porque usted tiene que aprender a llenarse del amor de Dios para poder dar amor a otros. Tu amor humano no es suficiente. Solo Dios nos enseña a amar de la manera correcta, porque el amor que tú has aprendido, que lo traes desde el mundo, es un amor egoísta, es un amor ególatra, es un amor narcisista, es un amor idólatra, porque solamente piensa en yo, pero no piensa en el otro. En cambio, el amor de Dios dice que da sin esperar. La idea del amor de Dios la encontramos en Juan 3:16. Esa es la mejor y más excelente idea del amor de Dios. Dice, pues Dios amó tanto al mundo que dio, diga usted dio, Jesús, dio a Jesús. Entonces ya vamos entendiendo de lo que se trata el amor, ¿verdad? ¿Cuántos están entendiendo de lo que se trata el amor? De dar. Si yo amo, ¿qué tengo que hacer? Dar. Tengo que darme totalmente a la persona que amo. Dice que Dios dio a su único hijo para que todo el que cree en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Entonces Dios lo arriesgó todo por una oportunidad de ganar tu corazón. Dios arriesgó todo con tal de ganarse una sola oportunidad de ganarse tu corazón. Él no se guardó nada. Dios no se guardó nada. Entonces, la idea de guardar algo o no dar todo de nosotros por temor no viene de Dios y por ende no nos conviene. Entonces, la idea de no dar todo, ¿de quién viene? De Satanás. Porque Dios sí lo dio todo. Satanás es mezquino. No le gusta dar todo. En cambio, Dios sí da. Dice que Él da con generosidad. Entonces, si viene del enemigo, es para robarnos algo. Esa idea que te dice el enemigo, no lo des todo, esa idea viene de Satanás. Y se la está poniendo en tu mente es porque te quiere robar algo. Porque Él es el gran ladrón que viene a robar, a matar y a destruir una relación, un matrimonio. Satanás es así, él encanta destruir los matrimonios, robarnos la felicidad completa, robarnos esa relación a nivel de la plenitud de Cristo, porque Cristo y Dios fue el que instituyó el matrimonio, no el ser humano, porque Jesús vino en un matrimonio, nació dentro de un matrimonio. Entonces, Adán y Eva en el primer matrimonio. Entonces Dios siempre nos está hablando de la plenitud en el matrimonio. Dios quiere que seas feliz, pero no escuches la voz de Satanás. Dios no creó el matrimonio para hacer un amor parcial. Creó el matrimonio para que sea el reflejo de su amor a la iglesia. Cuando tú tienes un matrimonio sano, estás, ¿sabes qué? Reflejando con tu testimonio que así es el amor de Dios, de Jesús, hacia su iglesia, hacia su novia. Porque Jesús tuvo un amor sacrificial. Y la versión del romance de Jesús y su novia es que Jesús lo da todo por ella. Jesús dio hasta la última gota de su sangre y este es el mejor ejemplo de amor, cuando tú lo das todo por tu cónyuge. Lo das todo por tu cónyuge. Entonces, Jesús es el mejor romance, es la película más romántica que hayas podido ver en la historia. No hay película o ningún libro romántico
que supere este nivel de entrega y de romance. Díganme si Jesús no fue un romántico que lo dio todo, que estuvo dispuesto a morir en una cruz por su novia, la iglesia. ¿Cuántos se alegran por esto? Vamos, dale ese aplauso al Rey. Amén. Yo no sé cuántos han visto esta película de Orgullo y Prejuicio. A mí, yo cuando la he visto, yo hasta lloraba por esa película. Entonces, ni el señor Darcy de la película Orgullo y Prejuicio, con toda su intriga, se acerca a nuestro Jesús. No vas a ver ningún ser que sea más romántico que Jesús, porque Jesús estuvo dispuesto a dar todo y está dispuesto a hacerlo todas las veces que sea necesario, porque así ama a su novia, la iglesia. Amén. Entonces, no hay novio más hermoso y entregado que nuestro amado Jesús, que ama tanto a su iglesia con ese amor sacrificial. Y ese es el amor que tiene que tener el varón, sacrificial. Estar dispuesto a sacrificar todo por su novia, por su esposa. Ese es el ejemplo que nos da Jesús. Pero regresamos al punto. Muchas veces nuestros matrimonios no están llegando a alcanzar todo su potencial. ¿Y saben por qué? Porque seguimos actuando sobre una mentira. Y pensamos que si doy todo de mí, voy a perder. Si doy todo de mí, me pueden dejar. Y voy a quedar como una tonta, como una idiota. Si doy todo de mí, ¿y qué pasa si no es suficiente? Si doy todo de mí, me puede doler demasiado. Si doy todo de mí, ¿qué pasa si me defraudan? Así que mejor no quiero ir por ese camino. Me voy a reservar algo. Esa es una mentira. Por eso es que nuestros matrimonios no pueden ir bien si tú te reservas algo. Tú tienes que ser un libro abierto para tu esposo. Yo desde que me casé con mi esposo lo tengo claro. Para mí no hay secretos, ni para él hay secretos. Él sabe todo de mí. Él conoce aún mi pasado. Y se lo conté, porque yo dije, a mí no me gustaría que un día, porque hay gente muy mala, gente que sufre, gente que está mal, gente amargada. Yo dije, imagínate que por la calle alguien por maldad te cuente, pero es que tú no sabes quién es Elvira, Elvira fue así, Elvira fue así, Elvira hacía esto. No, porque mi esposo sabe, dice, sí, Elvira hacía y era todo lo que tú dices, pero ahora ella es una nueva criatura en Cristo Jesús. Amén, porque así es Dios, un Dios de oportunidades. Pero Él lo sabe todo de mí. Él abre mi celular. Para mí y para Él no hay secretos. Y hay personas con voces del enemigo que te pueden decir, es que no es bueno contarle todo al esposo. ¿Esa voz de dónde viene? ¿Vendrá de Dios o de quién? Entonces tú tienes que saber qué voz escuchas y qué voz decides seguir. Entonces no puedes aceptar esa mentira que se puede levantar como una fortaleza mental y nos perdemos la oportunidad de amar y de ser amados. No te pierdas la oportunidad de ser amada. Entrégalo todo. Si tú estás ahí con tu esposo, dile un nuevo comienzo para nuestro matrimonio, mi amor. Vamos, ahí si tienes a tu esposo cerca, mírala a los ojos y dile un nuevo comienzo para nuestro matrimonio, mi amor. Un nuevo comienzo para nuestro matrimonio, mi amor. Amén. Entonces, el temor es un enemigo tan sigiloso del matrimonio, porque muchas veces cuando nos habla, pensamos que son nuestros propios consejos. No es que mi corazón me está hablando. Y entonces lo creemos completamente. Pero hoy vamos a desenmascarar el temor, porque esa voz no viene de Dios, sino del enemigo. Amén. Miren lo que dice Santiago 1:23. El que escucha la palabra pero no la pone en práctica es como el que mira su cara en un espejo y en cuanto se va se olvida de cómo era. Qué interesante. Hay que practicar la palabra para no olvidar lo que Dios nos enseña a través de ella. Porque si tú solamente hoy día le escuchaste, ay, qué tremenda la palabra, mi amor. ¿Te gustó? Sí, ¿verdad? ¿No? Te vas, almuerzas, estás con los hijos, qué sé yo, haces tu rutina de vida y luego, ¿qué dijo mi amor en la noche? ¿Qué dijo la pastora?
Algo, pero estuvo bonita, ¿no? Sí, estuvo bonita. Te olvidaste. Pero en cambio, si tú te determinas y dices, no, ahora yo la pongo en práctica, mi amor, a partir de ahora vas a encontrar una mujer diferente, porque yo voy a darlo todo, porque he entendido que no debo guardarme nada. Así es que hoy es un nuevo comienzo, mi amor. Eso es lo que tú tienes que hacer. Amén. Entonces, la Biblia nos dice eso, que no solamente se trata de escuchar la palabra, sino que tenemos que prestar mucha atención y mirar atentamente para ver en dónde hay una mancha en la ropa. Cuando tú te ves a un espejo, ¿verdad? Te miras para ver si estás despeinado y quieres para peinarte, ¿cierto? O para ver si cómo está tu ropa, a ver si hay alguna mancha, ¿verdad? Para corregir algo que está mal. Entonces, igual, la palabra de Dios es para corregir lo que está mal y no seguir siendo la misma persona necia que pasan los años y sigues siendo la misma y no cambias. No, la palabra tiene que producir algo diferente en ti. Por eso que la palabra dice que tenemos que poner por práctica lo que estás aprendiendo el día de hoy. ¿Estás prestando atención? Entonces tienes que ponerla ¿qué? En práctica. Tienes que ponerla en práctica. Entonces, cada vez que yo leo o escucho la palabra, debo buscar dónde puedo hacer un cambio para ajustar mi imagen a la imagen perfecta de Jesús. Amén. Entonces, la Biblia no es solamente para aprender en una clase de teología, ni para discutirla, ni para, ¿cómo se llama? Exponer y decir, ay, cuánto sabe de la Biblia, wow. Sino para que tú cambies, para que la palabra te transforme, para que la pongas por obra. Es para transformar nuestras vidas a través de la aplicación. Aplica la palabra, aplica la palabra. De lo contrario, servirá muy poco si no hay ningún cambio en tu vida. Hay muchos cristianos que dicen, pero ¿por qué? ¿Qué pasó en sus vidas? Porque no cambiaron. Si Dios te dice, cuidado con esas amistades que tienes que hacer, cambiarlas. Si Dios te dice, no sigas por ese camino, que tienes que hacer? Cambiar de rumbo. Tiene que haber cambio, porque si no hay cambio, no hay transformación. Entonces solamente la palabra entró por acá y salió por acá. Pero Dios nos está hablando de cambio. Amén. Entonces, si vemos que Jesús amó con todo, tenemos que aprender a amar con todo. Vemos que Jesús no guardó nada para sí, así que tú tienes que aprender a no guardar nada para sí. Entonces vamos a recordar cuáles fueron los 3 enemigos: orgullo, ofensa y temor. Amén. ¿Cuántos han aprendido en esta mañana? Amén. Amén. Vamos a darles aplauso a Dios. Y algo que yo ya lo hice ya con mi esposo, pero si lo quiero hacer aquí es porque quiero que ustedes entiendan que yo soy un ser imperfecto y que Dios también a mí me corrige. Y cuando nosotros damos la palabra, a quien primeramente Dios nos habla es a nosotros. Y yo quiero hoy pedirle a mi esposo que suba, porque quiero pedirle perdón públicamente, aunque ya lo he hecho también en el lugar secreto. ¿Saben por qué? Porque yo hacía así. Vamos, dale ese aplauso al Rey. Y mi amor, yo una vez más quiero pedirte perdón porque yo no le estaba dando ese espacio de gracia a mi esposo. Yo siempre con mis sobrinas podían hacerme lo que sea, subirse hasta en mi cabeza, y yo siempre las miraba con amor y siempre tenía gracia para ellas, pero con mi esposo he sido muy estricta, muy rígida, y yo te pido perdón, mi amor. ¿Y qué es lo que yo siempre te respondo cuando tú me pides perdón? Siempre te voy a perdonar y siempre te amo, mi amor, siempre te voy a amar. Yo siempre. Hagas lo que me hagas. Esa es mi respuesta. Siempre la voy a perdonar. Amén. ¿Sabe por qué? Porque, o sea, acá no se está pintándose el matrimonio como un cuento de hadas, pues. El matrimonio es como que estamos en una barca y cada uno tiene un remo y ambos tienen que remar. Si uno deja de remar, no avanza.
esto es, y tú estás remando, esa barca es tu matrimonio y va a haber tormentas, va a haber maremotos, va a haber lluvias, pero ¿saben qué? No dejen de remar, no dejen de perdonar. El perdón es la clave, porque siempre va a haber ofensas, siempre va a haber discusiones, siempre va a haber desacuerdos, pero de eso no se trata. Se trata que termina y perdonas, reconoces tus faltas y sigues adelante. Cuando retrocede, cuando el problema se mantiene, cuando simplemente no decides perdonar, levantas tu orgullo. ¿Por qué? Que venga pues primero, yo qué le he hecho. Ah, no. Y los malos consejos de malos amigos, definitivamente, ¿no? Date tu lugar, ten un poco de dignidad. Consejos equivocados. Amados hermanos, si no perdonamos, definitivamente Jesús no puede operar un cambio en ese matrimonio. Amén. ¿Y hay alguna persona que hoy día ha venido por primera vez? Yo quisiera saber si hay alguien invitado. Levánteme su mano solamente. ¿Alguien vino? Dios te bendiga, bienvenido. ¿Alguien más? Ahí por ahí levantaron la mano. Bienvenido.